Bien, continuando con el curso, vamos a ver los casos que se pueden presentar cuando utilizamos la teoría de porcentajes, ¿no? Bueno, ya sabemos formatear hasta este momento. Aquí tenemos una tablita y vamos a hacer un cálculo. Vamos a desarrollar y vamos a aprender aquí la teoría de porcentajes. Bueno, aquí me piden el costo parcial. Si yo observo en mi tabla, tengo una cantidad y tengo un precio unitario en dólares. Entonces acá mi fórmula sería igual la cantidad por el porcentaje, ¿no? Entonces hago clic en la cantidad y luego en el porcentaje, ¿no? Como yo pretendo multiplicar en todos de forma horizontal, o sea, simplemente ahí presiono Enter, nada más. Entonces obtengo el primero, ¿no? El primer resultado, ¿no? Y simplemente lo que hago es hacer doble clic y automáticamente voy a tener los resultados. ¿Por qué se hace de esta forma? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque la operación es de este tipo, o sea, es de forma horizontal. Yo pretendo hacer una multiplicación de este tipo, ¿no? Este de aquí es el resultado de la multiplicación de estos dos. Este de acá es el resultado de la multiplicación de estos dos. Entonces, aquí se dice que hay una referencia relativa. ¿Por qué? Porque los datos se están tomando, en este caso, de forma horizontal y no con un solo dato, ¿no? Eso denominamos referencia relativa cuando se operan de par en par, de 3 en 3, de 4 en 4, pero siempre en vertical, ¿no? O puede ser el caso también en horizontal o también en diagonal, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta si todos los datos siguen ese mismo patrón. Muy bien. Luego me piden un incremento por transporte, pero ese incremento por transporte, si yo observo en la parte inferior, aquí, es de 6% el incremento de transporte, ¿no? Incremento por transporte, o sea, por flete. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al costo parcial le voy a sacar el 6%, ¿no? El incremento de transporte será el 6% de su costo parcial. Entonces, acá cambia la figura porque ya yo no voy a hacer el cálculo de par en par, sino lo que yo pretendo hacer es que este valor que está aquí, el 12.000, se va a operar con este valor que está acá, ¿no? Con el 6%. De la misma forma, el otro valor se va a operar con el 6%. El otro valor se va a operar con el 6% y así sucesivamente, ¿no? Este valor también por el 6%. ¿Te das cuenta que todos apuntan a esta misma celda? Entonces, si muchos valores apuntan a una misma celda, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Voy a hacer igual el valor que yo tenga multiplicado por la celda que yo tenga y a la cual todos los demás valores se van a multiplicar por ese valor. Entonces, yo a esa celda la tengo que seleccionar y presionar en mi fórmula F4. Muy bien. Se queda con una referencia que se llama referencia absoluta, que en otras palabras significa inmovilizar la celda para que cuando yo copie mi fórmula, todos los demás valores se multipliquen por esta celda, que es lo que yo pretendo, ¿no? Presiono Enter y simplemente lo que hago es doble clic y automáticamente tendría el 6% del costo parcial, o sea, el 6%, una parte del costo parcial, ¿no? Le voy a dar un formato para tener todo aquí acomodado y ya está, ¿no? Bien, ya tendría los datos, ¿no? Este sería el 6%, pero la dinámica aquí que hay que pensar siempre en la fórmula es por quién se va a multiplicar, ¿no? Muy bien, vamos a colocar acá el total neto en dólares. El total neto en dólares sería igual este valor más este valor. El costo parcial más el incremento por transportes, ¿verdad? Y como yo también quiero en los demás hacer lo mismo, o sea, yo acá quiero sumar también esto, acá también quiero sumar también esto, sumar también esto y sumar también esto, simplemente no hay referencia absoluta, sino simplemente relativa y yo copio mi fórmula, ¿no? Y automáticamente obtendría mis resultados de forma automática, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Este precio unitario está en
en dólares, ¿verdad? Está en dólares. ¿Qué pasaría si yo quisiera convertirlo a soles? Yo acá tengo un tipo de cambio. Entonces voy a colocar una columna aquí. Para evitar que el formato se me descuadre, simplemente lo que hago es seleccionar este rango, le digo clic derecho, insertar y le digo que este rango se desplace hacia la derecha. Entonces acepto y automáticamente obtengo una lista aquí, ¿no? Una columna, perdón, ¿no? ¿Ya? Una columna y todo se ha desplazado hacia la derecha, ¿no? Entonces acá simplemente voy a copiar esta parte para no estar escribiendo y lo único que tengo que cambiar yo acá dentro sería soles, porque la pregunta es que ahora yo pretendo conseguir el precio en soles, ¿no? Muy bien, esto está en dólares y yo pretendo convertirlo a soles. ¿Qué referencia voy a utilizar? La absoluta, porque todos los valores se van a multiplicar por el tipo de cambio. Entonces yo haría lo siguiente, igual este valor por este valor. Pero como todos los demás van a hacer la misma operación por esta celda, inmovilizo esa celda, ¿no? F4, presionamos Enter y copiamos. Y ya tendríamos el valor en soles. De la misma forma podría cambiar el total neto en dólares por el total neto en soles. Simplemente copio por el formato, le digo, bueno, tú vas a hacer ahora soles, ¿ya? Y lo mismo multiplicaría el total neto en dólares por el tipo de cambio. Y como todos se van a operar por ese mismo valor, selecciono en mi fórmula F4, presiono Enter y copiamos la fórmula, ¿no? Y ya tendríamos los resultados. Simplemente seleccionamos y le damos un borde. Entonces, el primer caso que podemos ver aquí, por ejemplo, es cuando un valor se multiplica por un porcentaje determinado, ¿no? En este caso se está multiplicando por este porcentaje. El primer caso es cuando yo quiero sacar un porcentaje de algo, cuando yo quiero sacar un porcentaje de una cantidad. Simplemente la operación es una multiplicación, ¿ya? Una multiplicación, como vemos aquí, ¿verdad? Una multiplicación y simplemente por el porcentaje, ¿ok? Es una multiplicación la operación, cuando yo quiero sacar el porcentaje de un valor. ¿Qué es esta cantidad? 750, ¿qué es? Es el 6% de 12.500. ¿Qué es 337.5? Es el 6% de 5.625. ¿Y qué es 96? Es el 6% de 1.600. ¿Ya? Primer caso entonces, operación multiplicación directa por una cantidad me saca el porcentaje de ese valor, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a ver un segundo caso. Un segundo caso es, por ejemplo, cuando yo tengo una cantidad pero quiero aumentar en esa cantidad, quiero aumentar en porcentaje una cantidad determinada, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula en este caso? Yo tendría, por ejemplo, acá y le diría, ¿no? En el 2006 yo quiero que esta cantidad se incremente en 10%. No que me saque el 10%, sino que suba 10%. Aumente 10% más. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces yo diría lo siguiente, le diría igual esta cantidad más el porcentaje de incremento, o sea, más esta cantidad por el porcentaje. Pero como todo el valor del porcentaje va a afectar a todas las cantidades, en mi fórmula lo selecciono, presiono F4, ¿verdad? Y Enter. Entonces automáticamente copiaría ya mi fórmula, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá si le hago doble clic, mira, me va a malograr el formato, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí va a servir, por ejemplo, para ver alguna cosa importante también en el Excel, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, arrastrarle, ¿no? Claro, cuando los datos están pequeños no hay problema, ¿no? Y otra forma es copiar, control C, seleccionar la zona donde quiero que vaya y le digo pegar FX, o sea, pegar la fórmula. Clic y automáticamente te aseguras que todos los datos se copien las fórmulas y no el resultado, ¿no? Escape. Ya está. Entonces así mantenemos el formato. Esto es muy importante cuando no quieres sacrificar tu formato, ¿no? Que tanto te ha costado realizar, ¿verdad? Bien, igual acá, ¿no? En el 2007
el valor del 2006 se va a incrementar en 15%, o sea, va a haber un incremento. Yo quiero que suba, entonces lo diría, ¿no? Igual esta cantidad más esta cantidad por el porcentaje que está arriba. Entonces, como este porcentaje afectará a todos, simplemente selecciono F4, Enter, ya está. Como no quiero malograr mi formato, Control C, selecciono la parte donde quiero que vaya, pegar FX, ya está, escape. Igualito acá, ¿no? En el 2008 aumentará 10%, me dice, ¿no? Entonces, esta cantidad más esta cantidad por el porcentaje, ¿verdad? Muy bien, seleccionamos la fórmula, F4, ahí está, Enter, no quiero malograr mi formato, Control C, seleccionamos la parte donde quiero que vaya, FX, correcto, escape, ya está. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué diría? Diría que va a incrementar en 5% en comparación al año anterior, al año 2008. Entonces diría igual, cantidad más cantidad por porcentaje, ¿no? Y hasta ahora sí fácil, ¿no? Seleccionamos F4, Enter. Como no quiero que se malogre mi formato, copio mi fórmula FX. Ya está. Muy bien. Así sucede con los incrementos, pero también, por ejemplo, en un año anterior, por ejemplo, puede disminuir, ¿no? O sea, puede haber una caída en el valor. Entonces, si hay una caída, quiere decir que este valor tiene que caer. Por lo tanto, lo único que tienes que cambiar es el más por el menos, ¿no? Entonces ya no habría un incremento, sino había un decremento, una disminución en ese porcentaje, ¿no? Bueno, ya tengo todos mis cálculos, simplemente selecciono, ¿ya? Y hemos visto que podemos hacer una autosuma y automáticamente obtendríamos los demás valores, ¿no? Ya tenemos este primer caso, ¿verdad? Todos los valores que yo tengo acá, todos estos valores, ¿verdad? Todos estos valores se están multiplicando, ¿ya? Por un porcentaje en particular, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tendremos que tener en cuenta eso, ¿no? Muy bien, está incrementando en un porcentaje, los porcentajes los tenemos nosotros acá, ¿no? Toda esta parte de aquí, lo que está pasando es que se está incrementando en 10%, ¿no? Todo esto de acá es un incremento de 10%. Si tú observas, acá yo tengo 2500. Obvio, acá tendría que tener más de 2500, ¿no? ¿Verdad? Acá tengo 4900. Acá como se está incrementando tendría que ser más de 4900. Acá tengo 6200. Como se está incrementando tendría que ser más de 6200, ¿no? Son 6500. Así tú verificas si realmente ha habido un incremento o no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el caso de aquí. Por ejemplo, acá yo necesito, mira, los porcentajes están incrementos por año, están así, ¿no? Distribuidos, ya no son iguales para todos, son diferenciados. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería igual. Lo mismo, ¿no? Cantidad más cantidad por porcentaje. Pero acá ya no hay referencia absoluta, porque yo voy a multiplicar cada año, se va a incrementar en un porcentaje determinado. Entonces, si yo presiono Enter, simplemente lo que haría es arrastrar mi fórmula, copiar mi fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría acá? Mira, doble clic, está tomando este valor incrementado en este porcentaje. Doble clic, aquí está tomando este valor incrementado en este porcentaje. Y aquí está tomando este valor incrementado en este porcentaje. Te das cuenta que en este caso, ya, la operación es en diagonal, ¿no? La operación de incremento va en diagonal, ¿ya? Va así. Se está incrementando, ¿verdad? En ese porcentaje, ¿sí? Por lo tanto, no hay referencia absoluta. Yo no tengo que inmovilizar ninguna celda, ¿no? De la misma forma aquí también está más esto por el porcentaje, ¿verdad? No hay referencia absoluta, simplemente copio mi fórmula. Y ahí me aseguro que está tomando las diagonales, ¿no? Igual acá, más este valor por la cantidad, ¿no? Enter, no hay referencia absoluta, copio mi fórmula, igual acá, esto más esto por el porcentaje, ¿verdad? Y como no hay referencia absoluta, copio mi fórmula. Muy bien, ¿cómo podemos hallar de forma automática este valor, no? Yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente, ¿no? Igual esta celda, más esta celda, más esta celda, más esta celda.
No puedo sumar todo porque si yo arrastro mi fórmula va a tomar los porcentajes. Entonces yo me tengo que asegurar que tome exactamente las celdas que yo quiero, ¿no? Aquí tomará estas 4 celdas, pero cuando yo copie mi fórmula también tomará estas 4 en ese mismo orden y acá también esas 4 en ese mismo orden y eso es lo que yo quiero, ¿no? ¿Ok? Copio mi fórmula. Muy bien. Igual acá, si yo deseo, por ejemplo, aquí, ¿no? Utilizar la autosuma, yo también podría hacer lo siguiente. Mira, presiono esto, control, 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 clic, control, clic. Estoy seleccionando estas celdas nada más, ¿no? Y entonces le digo autosuma. Ya está. Ya tendría los resultados, ¿no? Ahí están. Tengo por una parte los ingresos y por otra parte los egresos. De todas formas, siempre haz doble clic para verificar si está tomando correctamente los valores, ¿no? Y te aseguras que esté correcto, ¿no? Finalmente acá vamos a tomar los datos. La utilidad por año sería el total de ingresos menos el total de egresos. Y como en todos lados va a ser lo mismo, simplemente ya copio mi fórmula. Y acá, por ejemplo, podría ser una suma. Y me aseguro que los datos que está tomando sean correctamente lo que yo he seleccionado, ¿no? Bien, este es el segundo caso, cuando se incrementan los valores en un porcentaje. Pero tienes que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si hay una referencia absoluta, o sea, si hay un valor que afecta a un conjunto de valores, como en este caso, este porcentaje afecta a este conjunto de valores porque se incrementa en ese porcentaje, o por ejemplo cuando hay, como en este caso, ¿verdad? Porcentajes diferenciados, ¿no? ¿Verdad? Hay porcentajes diferentes que toman los datos de celdas diferentes, ¿no? No hay referencia absoluta. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el segundo caso. Vamos a un tercer caso, que es este de aquí, ¿no? Bueno, yo por ejemplo aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que el valor que está acá se ha incrementado en 10%. Entonces, como yo no tengo el valor, no tengo en ninguna celda, entonces una operación podría ser así. Este valor más este valor por el porcentaje. O sea, escribo el porcentaje, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Se incrementa en 10%. Copiamos la fórmula. ¿Qué pasa si acá dice que se ha incrementado, ¿no? Que los precios han caído 3%? Entonces le digo igual este valor menos este valor por su porcentaje por 3%. Como estoy colocando el 3% adentro, ahí no hay problema, no hay referencia ni nada, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor es constante. Siempre va a estar el 3% ahí. Si yo le doy doble clic, en cualquier parte va a estar, ¿no? ¿Ya? Caso diferente es que yo tenga el 3% por acá o el 3% en otra celda, ¿no? Como hemos visto en el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí las ventas han subido, perdón, la ferretería, los precios han subido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sería, ¿no? Más por su porcentaje, por ejemplo, 5%. Lo estoy colocando, ¿ya ves? ¿Ya? Muy bien. Si yo quiero los cálculos, entonces yo podría hacer lo siguiente. Fíjate, selecciono todo este bloque hasta aquí. Le hago, ahí está, una suma. Verifico si es que tomó realmente los datos. Escape, correcto, ahí está, correcto. Muy bien. Voy a sumar igual acá, entonces selecciono y lo sumo. Ya está. Aquí voy a... Sabes que cuando sale el hashtag simplemente tienes que arrastrar para ver los valores, ¿no? Ya está. Igual acá, por ejemplo, puedo sumar así, ¿no? Y ya está. Muy bien. El punto aquí en este caso es lo siguiente. Expresar este valor numérico de este rango, ¿no? Expresar el valor numérico de este rango en un valor porcentual. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de la siguiente forma. Primero yo debo tener un total, que es esto de acá. Ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, el primer punto es tener el total. ¿De dónde es ese total? En este caso es de todo este rango, ¿verdad? O sea, lo primero que debes hacer para expresar un valor numeral en un porcentaje es tener el total. Bueno, el total ya lo tengo. Segundo caso es dividir la parte entre el total. O sea, yo acá voy a dividir este valor entre el total.
pero cada parte también debe dividirse entre el total. Por lo tanto, esta celda de acá debe ser inmovilizada. O sea, debe tener una referencia absoluta. Selecciono, presiono F4 y con eso le estoy diciendo, mira, esta celda es inmóvil, no debe moverse para nada al momento de yo copiar mi fórmula, ¿no? Ya está. Muy bien, presionamos Enter y ya tendríamos el valor, ¿no? Bueno, aquí está porque está el formato porcentaje, fíjate. Pero si te sale, por ejemplo, así general, te sale en valor decimal, simplemente seleccionas y le das porcentaje. Y ya está. Puedes aumentar también aquí los decimales que quieras ver, ¿no? Pero normalmente siempre cuando haces cálculos te va a salir en decimal. Tú tienes que darle ya la forma porcentual, ¿no? Y aumentarle los decimales. Muy bien, una vez que ya yo tengo los valores, entonces simplemente lo que hago es seleccionar y sumar, ¿verdad? Entonces la suma porcentual siempre me tendría que dar 100%. Ahí está, ¿no? 100% porque las partes deben sumar 100%. ¿Ah? Entonces este es otro caso en donde nosotros podemos expresar un valor que tenemos, o sea, este valor de columna que yo tengo aquí, este valor, se ha expresado en un valor porcentual. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el cemento representa el 57.2%, ¿ya? En este caso en la ferretería, ¿no? ¿Ya? Si estas son ventas, serán de las ventas, ¿no? Si estos son gastos, serán de gastos, ¿no? Si estos son ventas totales anuales, serán de las ventas totales anuales, ¿no? Entonces va a depender del caso en el que estés, ¿no? ¿Qué significaría? Que los fierros representan el 4.3%, ¿no? O sea, de todos, mis ventas mayores siempre van a estar en el cemento y la venta menor va a estar en los fierros, ¿ok? Este es el otro caso que podemos encontrar en porcentajes. Muy bien, hasta aquí.